Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Lucas capítulo 13, versículo 10 al 17. Leo palabra del Señor, lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros ¿no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante tu presencia dándote muchas gracias, Señor, porque nos permites en esta hora y en este momento tener tu palabra en nuestra vida y corazón, y esperamos, Señor, que tú nos guíes al ministrar esta palabra. Toma el control, Señor, de nuestras vidas, de nuestros corazones, de nuestras mentes, para poder, Dios mío, abrirnos y poder entender lo que tú quieres enseñarnos hoy. Te pedimos esa gracia divina tuya sobre nuestras vidas. Gracias por tu inmenso amor y por tu inmensa misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Puede sentarse, Dios le bendiga mucho. Hoy vamos a hablar de la mujer encorvada. La mujer encorvada. Ya estamos en la lección número 26 en esta serie y hemos analizado, por supuesto, semana a semana, cada uno de los milagros del Señor Jesús en detalle. Llevamos casi 6 meses analizando sanidades, liberaciones, milagros, pero ya estamos entrando, por supuesto, a la etapa final, donde Jesús está por llegar a la cruz del Calvario. Esta, de alguna manera, es la última vez que el Señor Jesús aparece en escena en una sinagoga, o puedo decir, se nos dice que Jesús estuvo enseñando en una sinagoga. Está claro que a estas alturas las autoridades ya le tenían marcado, por supuesto, para pillarle en alguna palabra o en alguna acción, por lo que de alguna forma pudieran pillar algo para condenarle. Jesús aquí sana a una mujer que no había podido ponerse derecha durante 18 años. Y entonces él intervino para sanar a esta mujer. Y vemos nosotros en esta historia
que el principal de la sinagoga interviene. Podríamos decir aquí que este hombre no tuvo el valor de decirle al Señor Jesús de frente o cara a cara lo que tenía que decir, sino que sus protestas las hizo a la gente que estaba en la sinagoga. Eso, por supuesto, es un indicio de cobardía. Cuando tú no te atreves a decirle algo de frente a quien tienes que decírselo y se lo dice a los demás, eso es cobardía. Jesús había realizado una curación en sábado, y eso es el problema que aquí se presenta. Técnicamente, por supuesto, eso era hacer un trabajo para los judíos. Así es que habían de alguna manera quebrantado el sábado porque Jesús había hecho una sanidad. Pero el contexto que vemos aquí, nos damos cuenta que el Señor Jesús viene y al este hombre decirle a la multitud que estaba allí en la sinagoga, o a la gente que estaba en la sinagoga, que no correspondía hacer eso, Jesús viene y le contesta a sus oponentes con los argumentos de ellos mismos. Recuerde que los rabinos denunciaban constantemente la crueldad con los animales. Y aún, por supuesto, en el día sábado era perfectamente legal soltar a los animales de los establos para llevarlos a beber o para llevarlos a comer al campo. O sea, en el fondo, ellos debían hacer eso porque si no serían crueles con los animales en día sábado. Entonces Jesús viene y les pregunta: ¿se puede entonces desatar un animal para llevarlo a beber el sábado? Entendamos esto. Dios ve bien, y lo digo así, Dios ve bien el que se desate a un animal para que pueda beber o comer el día sábado. Y al mismo tiempo Dios ve mucho mejor todavía que se desate a esta pobre mujer de su enfermedad en sábado. No se nos dice precisamente dónde, cuándo ocurrió esto, pero siguiendo por supuesto los recorridos bíblicos, nosotros podemos deducir que estaba en algún lugar de Perea. A medida que se desarrolla la historia, se ve claramente que el énfasis se pone especialmente en el hecho de que este milagro ocurrió un día de reposo. Y aquí vemos algo impresionante. Jesús tiene todo el poder para enderezar lo torcido. Y ya le decía: alábala que él vive. Dios tiene todo el poder para enderezar lo torcido. Ahora, la mujer en cuestión tiene un problema físico grave y también lamentable. Este problema físico ha perdurado durante 18 largos años. Yo no sé cuántos años lleva usted cargando una enfermedad, cual sea. Y a medida que los años se van extendiendo, es algo tedioso, complejo, terrible. Ahora, el ser humano fue hecho para caminar recto, para caminar erguido, para caminar derecho, para que lo entienda. Esa es la manera en que nosotros caminamos. Caminamos en dos pies. Por lo tanto, el ser humano fue hecho para que caminara erguido, caminara recto, frente en alto, por decirlo así. Entonces, ella estaba completamente inclinada hacia adelante, absolutamente incapaz de enderezarse o mirar hacia arriba. Estaba encorvada. Yo no sé si alguna vez ha visto usted a una persona anciana, sobre todo las ancianas, encorvada, pero realmente encorvada. Entonces, la frase inclinada o encorvada, como aparece en la escritura, se encuentra solamente aquí en el Nuevo Testamento. Y es un término, hermano querido, un término médico que indica una curvatura dañina en las vértebras espinales.
La mayoría de nosotros hemos visto esas personas cuya columna se va encorvando, la cifosis, como se llama médicamente, se va encorvando cada vez más. Yo recuerdo a mi abuela, que tenía muchos años, ya ni sé cuántos años tenía mi abuela cuando yo era pequeño, pero mi abuelita era delgada, era bajita y encorvada. Quizás no como esta mujer, pero ella siempre caminaba encorvadita así, nunca levantaba más la cabeza de eso. Y era bien rápida porque era bien ágil. Esa era mi abuela. No sé cómo sería su abuela o su abuelo. El punto es entonces en este sentido que esta mujer tenía como resultado que muchas veces en su estado físico encorvado, doblado, no podía mirar hacia arriba, no podía levantar la cabeza, estaba constantemente allí. Podríamos decir entonces que el aplastamiento del cuerpo o de las vértebras o las deformaciones que tenía en su cuerpo, y en este caso creemos que en forma progresiva por 18 años, la situación por supuesto había ido empeorando cada vez más, como sucede por supuesto normalmente en estos casos. La enfermedad que esta mujer tenía, hoy nosotros la llamaríamos sifoescoliosis. Sifoescoliosis. Así le llamaríamos médicamente, técnicamente, para que usted lo entienda. Entonces, las actividades sencillas, como por ejemplo mirar hacia adelante, son tremendamente difíciles para ella. Esto es cosa que usted se incline nada más y si usted mismo se agache y trate de decir, mire para allá. ¿Cómo lo hace? Ya el cuello no le permite a usted levantar la cabeza como le gustaría. Entonces, por esa razón, esta mujer no podía mirar hacia adelante, ni mucho menos mirar hacia arriba. Podía doblar hacia el lado, pero nada más. Entonces, todo eso es difícil. El cuello doblado, su espalda doblada, tiene de alguna manera que, al tratar de mirar hacia adelante, compensar la curvatura de la columna vertebral, y eso sería imposible para ella. El resultado entonces es que cuando esas personas caminan, lo hacen mirando hacia abajo en vez de hacia adelante. Y debido precisamente a esa dificultad para mirar hacia el frente, Lucas nos dice aquí, de ninguna manera, dice, se podía enderezar. O sea, eso nos marca una imposibilidad tremenda en la vida de esta mujer. De ninguna manera se podía enderezar. Ahora, no es que ella no hubiera tratado, sino que le era imposible. Las deformaciones, esas deformaciones óseas de la columna, le impedían enderezarse. Entonces, indudablemente, al caminar ella no lo podía hacer con la gracia o con la elegancia que lo hacía antes de enfermarse, antes de doblarse. Sin duda, si tenía de alguna manera hermosos vestidos, no podía ni siquiera lucirlos de la manera que una persona normal lo puede hacer. O sea, usted cuando se mira al espejo erguido, puede usted mirarse tranquilamente porque puede usted estar derecho, pero esta mujer no podía hacerlo. Hasta le dificultaba, creo yo, ponerse los vestidos. Ahora, notemos aquí que no se hace ninguna referencia a que esta mujer solitaria de alguna manera solicitara la curación al Señor Jesús. No lo dice la Biblia. En tantas otras oportunidades nosotros vemos como el leproso que le gritaba, Señor, si quieres puedes limpiarme, y muchos otros como el mismo ciego Bartimeo que le gritaba, Jesús hijo de David, y como muchas otras como la mujer sirofenicia que también le gritaba. O sea, esta mujer no le está pidiendo al Señor Jesús en este pasaje que la cure, que la sane. Entonces Jesús, ¿qué es lo que hace? En la sinagoga, estando allí, observa y ve la condición de esta mujer y se compadeció de ella
para sanarla. Mire esto. Cuando vamos al libro de Lucas, versículos 11 y 13 del capítulo 13, dice: y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera, dice, se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, esto es importante, cuando Jesús la vio, ¿qué hizo? La llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Ay, ¿cómo sería eso hoy día que el Señor le llamara a usted, no? Y luego de eso dice que puso las manos sobre ellas o sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. O sea, vemos aquí, hermano querido, imaginémonos esta escena. Veamos lo que acabamos de alguna manera leer en la escritura. Pensemos un poco. Cuando esta mujer quizás supo que Jesús estaría enseñando en la sinagoga, la mujer fue, y quizás la noticia acerca de Jesús y su enseñanza en la sinagoga sin duda le había llegado quizás a última hora, y ella quería estar allí, escuchar la administración de la palabra del Señor. Hagamos cuenta que usted también hizo lo mismo hoy día. Usted quería venir y escuchar la exhortación, la administración de la palabra de Dios. Entonces, al llegar, ella se ubica en la parte posterior de la sala o de la sinagoga, y por supuesto, ella se ubica en el lado en donde estaban las mujeres. Y Jesús, que estaba bien ocupado en la predicación, en la administración, en la palabra del Señor, aún así, increíblemente, se da cuenta, observa, la ve. Pero aquí vemos esta realidad. Jesús ve lo que está pasando, ve lo que está ocurriendo, ve lo que está sucediendo, y su corazón se conmueve profundamente de esta mujer. Y tiernamente la llama para que pase al frente de todos. Y entonces, con las palabras tiernas que él le dirige a esta mujer, le da las frases más increíbles, más maravillosas que jamás había oído, y le dice: mujer, eres libre de tu enfermedad. Oiga, hermano querido, que a mí me dan ganas de decir eso también, ¿no? Es como cuando usted llega a casa y alguien está enfermo: mujer, eres libre de... ¡Oh, qué Dios mío! Y viceversa, la mujer también que llega después del culto como hoy y el esposo ahí está a medio morir. Entonces, hombre, eres libre de tu enfermedad. Ay, Señor. Bueno, para los que creen todo es posible, dice, ¿no? Entonces, mirando esta realidad, poniendo simultáneamente el Señor Jesús, después de esta frase, pone las manos sobre ella. Y de esta manera ejerce el poder divino del Señor y se sana inmediatamente, completamente y permanentemente. O sea, esto es sorprendente, hermano querido. Un milagro a la vista de todos los hombres y mujeres que estaban en la sinagoga. Un milagro extraordinario, un milagro impresionante, un milagro pero que impactó a todos allí, porque la conocían, sabía quién era. Llevaba 18 años así. Y quizás 18 años asistiendo a la sinagoga a escuchar la palabra de Dios, y esa mujer en ese día es sana completamente. Esto se puede decir a plena vista y paciencia de toda la congregación reunida en esa sinagoga. Ahora esa mujer estaba de pie, derecha, delante de todos, ahora glorificando a Dios en medio de esa congregación. Aleluya. Y ella estaba comprendiendo plenamente que ella había sido sanada por el poder de Dios. Y esto es el poder de Dios obrando por medio de Jesús. Entonces ella había sido liberada no solamente de una aflicción física,
sino también había sido liberada de las garras de Satanás. Recuerde que Jesús utiliza esa frase a una hija de Abraham que está atada por el diablo. Entonces aquí no tan solo había sido liberada de la enfermedad, sino también había sido liberada de las garras de Satanás. La postura de la mujer encorvada ilustra aquí muy acertadamente la condición espiritual de la humanidad debido al pecado, a la maldad. Lastimosamente el hombre está totalmente encorvado por el pecado, y la humanidad está en ese estado. El pecado, usted sabe, no endereza a una persona. El pecado lo que hace en realidad es lo inverso: lo dobla, lo quiebra, lo parte, lo rompe. Entonces aquí en este sentido el pecado inclina al hombre constantemente para que no pueda caminar derecho, para que no pueda caminar erguido. Y el camino del mundo es lo que busca el pecado. El pecador entonces es incapaz de mirar el rostro de Dios, porque para mirar a Dios hay que mirar hacia arriba. Y como el pecado encorva al hombre, nunca podrá ver a Dios. Ahora, el hombre no puede remediar su mala situación si no es llamado por Dios. Esto es muy importante. Esta mujer llevaba 18 años y posiblemente, como digo, yendo a la sinagoga, pero aún así no había sido liberada. El Salmo 40, versículo 12 dice: porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Esto que escribe el salmista pone en relieve la condición del ser humano hoy. Y la condición de esta mujer era tan severa que no tenía poder para enderezarse, no tenía la capacidad para enderezarse, por lo que en esta situación entonces estaba totalmente débil. No puede ayudarse a sí misma. ¿Y cuántas veces usted y yo, por causa del pecado, no podemos ayudarnos a nosotros mismos? A menos que Cristo nos sane, a menos que Cristo nos salve. La condición solo empeora con el tiempo si estamos alejados del Señor. Entonces necesitamos estar siendo llamados por el Señor para que Él nos restaure. Ahora, esta mujer encorvada tiene un extraño trastorno, yendo más profundo todavía, porque este es un trastorno del sistema nervioso y que tiene de alguna manera su fuente en la mente y no en el cuerpo. Esto es algo psicológico que comienza a destruir poco a poco todo el sistema nervioso. Su condición encorvada resulta, al menos en parte, de la inestabilidad psicológica que la deprime. Hermano querido, esto es tremendamente delicado, porque si usted psicológicamente es débil, olvídese, puede terminar enfermo de cualquier cosa. Esta situación usted debe entenderla. No es que usted sea positivo o sea negativo. Este es el punto en donde el problema de la mente es un problema que está atacando a mucha gente hoy día. Entonces la extraña enfermedad de esta mujer entonces es en parte física y en parte mental. Satanás ha tenido su mano de alguna manera en su discapacidad, al punto, y lo puedo decir así, que en su mente es tan susceptible a la influencia del enemigo que su cuerpo ha funcionado tremendamente mal, produciendo por supuesto un caso severo de una realidad o de una condición enfermiza y encorvada. Muchas veces usted y yo en pequeños detalles nos damos cuenta que nos afectamos terriblemente.
Hoy día por la tarde muchos hermanos me escribieron y seguramente no vinieron porque pensaron que yo no iba a predicar. Es que usted está mal, yo lo vi mal el otro día y usted no va a ir a predicar, ¿cierto? Yo le dije, yo voy a estar ahí el sábado. No creo. Yo voy a estar ahí. Porque si le doy lugar a esto psicológico, hermano, no puedo ni caminar. Pero aquí sabemos y entendemos, nos vamos a cuidar dentro de lo que debemos hacer, pero confiamos de que Dios puede hacer mayores cosas y Dios es el todopoderoso en esto. Pero hay muchos que en la psicología, por decirlo así, la parte psicológica, se enferman solos. Hoy parece que me va a doler la cabeza. Te dolió. Parece que me voy a resfriar. Te resfriaste. Parece que me va a doler el estómago. Te dolió. Este es el problema nuestro. Ahora, Lucas, mirando la escritura, Lucas no indica que Cristo haya reprendido o echado fuera aquí un demonio. No era un demonio lo que tenía la mujer, porque si eso hubiera sido el caso, el Señor Jesús hubiera reprendido ese demonio de enfermedad, de encorvada, por decirlo así, porque no estaba poseída. Entonces miremos este contexto. Satanás, ¿qué es lo que hace? La oprime de una manera que afecta su cuerpo físico y también su mente. Pablo, recuerde usted que describe algo muy importante cuando él habla y dice que él considera que su enfermedad, la que le pidió 3 veces al Señor que lo sanara, le dice: yo lo veo como un mensajero de Satanás que me abofetea. O sea, él reconoce que esa dolencia, que esa enfermedad, que aunque es permitida por Dios, es un mensajero de Satanás que lo está abofeteando constantemente. Y la expresión aquí, por supuesto, a quien Satanás ha atado, cuando Jesús dice de esta mujer, a quien Satanás ha atado, nos recuerda entonces que Satanás no libera a nadie. Escúcheme bien lo que estoy diciendo. Satanás no libera a nadie. No piense usted que Satanás hace un compromiso notarial con el Señor para soltarlo a usted. No. Satanás nunca ha querido soltarlo. El Señor lo libertó, que es diferente. Satanás solo esclaviza. Entonces, cuando Jesús la ve, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Mira eso. El Señor le dice: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Había estado atada por 18 años y el Señor Jesús en una frase la liberta. Extraordinario. Entonces, aquí lo que Jesús hace es anunciar su mensaje de liberación. Y aunque tú no lo creas, hermano querido, ese mensaje de liberación es para todos nosotros. Jesús nos llama constantemente y nos ve en el estado que estamos, nos ve en la condición en que estamos, nos ve en la lucha espiritual y mental que tenemos. Y el Señor constantemente lo que quiere hacer es liberarnos. Por lo tanto, cuando Él te llama, no tengas miedo, ve, porque Él quiere hacer algo grande en tu vida. Ahora, este es uno de los milagros que expresa, por supuesto, el concepto de la libertad de las ataduras de Satanás, de la liberación de las ataduras de Satanás. Y en esta sinagoga había muchas personas atadas, muchas. O sea, no era tan solo esta mujer la que estaba encorvada, pero Jesús tomó, como dice, en lo físico, en lo visual, tomó a la más complicada. No sé si me entiende. A la que estaba más complicada, para demostrarle al resto de los que estaban atados que si Dios libertó a la más complicada, podía libertar a los demás. ¿Me sigue, no? Ahora, en esa sinagoga, como dije, había muchas personas. No lo sé en cuántos, porque las sinagogas no eran como esto, no eran tan grandes, pero pongamos que habían unas 50 personas, 30, 40 o 60 personas. Pongamos una cantidad así.
Ahora, el principal de la sinagoga es como el encargado de la sinagoga, como el pastor de la sinagoga, el sacerdote de la sinagoga. Era uno de los que no sabía en realidad, y probablemente estaba más atado que todos, y quizás más atado que ningún otro. Es como si tuviera ataduras y cadenas por todos lados. Eran cadenas de la religión, una religión vacía, una religión legalista, en donde lamentablemente él no entendía absolutamente nada. Porque el Señor Jesús, con su palabra, le anunció a esta mujer la libertad, y con el toque de su mano, al poner su mano sobre ella, le dio la sanidad. Y la Biblia entonces nos habla mucho sobre la libertad, de ser libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Oh, y el Señor dice que nos puede hacer verdaderamente libres. ¿Cuántos son libres aquí? Me quedan algunos que están atados todavía. Vamos avanzando. Entonces, aquí el Señor habla del ser humano antes de conocer a Cristo como Salvador, como alguien que está esclavizado, como alguien que está atado, como alguien que está en una lucha física y también espiritual, emocional, mental. Ponga todo aquello. Entonces está esclavizado. Y Jesucristo nos dice entonces que esta mujer que estaba atada por Satanás, Él la liberta. ¿Por qué? Porque Cristo ha venido para que seamos libres. Cristo ha venido para romper las cadenas de opresión del enemigo. O sea, Jesús le dice a los judíos, recordemos algo importante. Ahí en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31 en adelante, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, como sé que y yo que hemos creído, ¿no? Si vosotros, dice, permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y respondieron ellos respondieron, decía, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Mira lo que estaban diciendo. ¿Cómo dices tú, hablándole a Jesús, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Lo repito de nuevo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Mire lo que dice aquí. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos han sido libertados por Jesús aquí? Aleluya. Ahora mire esto. El procedimiento para sanar y para liberar a esta mujer es algo maravilloso. En primer lugar, la vio. La observó. No pienses que Dios no te ve. Él te ve. Todos los días Él te ve. Ahora mismo te ve. Te vio por la mañana, mediodía, en la tarde. Te vio todo el día. ¿Ok? Entonces Él la vio, lo primero. Luego dice que la llamó. Y de inmediato, cuando la llamó y cuando estaba ya delante de todos, anunció la libertad de esa enfermedad. Y después que anunció la libertad de esa enfermedad, le dijo o puso las manos sobre ella. Y luego que puso las manos sobre ella, al tocarla por supuesto, luego ella se enderezó. Hermano, para que esa mujer que llevaba 18 años en ese estado se enderezara, tenía que ser un milagro, pero extraordinario. Esto es como entrar a cortar huesos para poder enderezar a alguien así. Si la columna está totalmente encorvada, hay que cortar aquí, cortar aquí, cortar aquí y enderezar después y a ver cómo la firmamos. No sé si entienden lo que te estoy diciendo. Cuando puso sus manos sobre ella, luego ella se enderezó.
y es curada de su enfermedad. O sea, imagínate que lo que nos pasaría aquí si algo así sucede. Ah, no, quedan todos locos aquí, no, corren por aquí, por allá, dan vuelta las sillas, otro se tira del segundo piso de cabeza, porque es algo increíble, ¿o no? Cuando usted ha visto milagros como ese, cuando alguien se ha parado de una silla de ruedas y ha dado unos pasos y ha caminado, ¿cómo se sintió? ¡Ah! Dice, Dios está aquí. No sabía que Dios estaba aquí. ¿Han sucedido milagros así? Claro que sí. Entonces miremos esto. Ella fue a la sinagoga, como usted hoy día vino al culto. Es decir, ella fue al lugar donde se suponía que podría escuchar palabra de Dios. A pesar, por supuesto, de las dificultades que sin duda tendría para caminar, para llegar, increíblemente el esfuerzo que hizo produjo una tremenda bendición para su vida. Lo bueno es que ese día en esa sinagoga estaba Jesús. Aleluya. Así que imagínate, cuando tú vienes al culto, lo bueno es que ese día esté Jesús. Ahora nosotros decimos Dios está aquí en medio nuestro, claro que sí, pero es extraordinario cuando Jesús está en un lugar. Entonces mirando esta cronología, cuando Jesús la vio, la pregunta es, ¿qué fue lo que vio él en esta mujer? Él vio a una mujer agobiada con una enfermedad del sistema esquelético y muscular, totalmente doblada. Quizás muchos la habían visto tantas veces y ni se dieron cuenta que ella estaba allí, porque ya eran 18 años. Es como cuando usted ve a alguien, claro, cuando yo llegué con este bastón, no dice, oh, ¿qué le pasó al pastor? Nunca me había visto con bastón. Voy a tener que venir más seguido para que ahí te des cuenta que estoy. Pero cuando ya se hace una costumbre, entonces ya pasa desapercibido, es parte del panorama, es parte del mobiliario, es parte de la gente que es común. Por lo tanto ya no se daban ni cuenta si ella estaba o no estaba. Entonces ya no la miraban como alguien especial. Pero aquí Jesús la vio en forma diferente, porque la vio entre medio de todas esas mujeres. Y Jesús vio, ¿qué cosa? Vio la necesidad de esta mujer. Y esto me encanta del Señor Jesús, porque Él te mira y mira la necesidad que hay en ti. ¿Alguien tiene alguna necesidad hoy día? Aleluya. Levanta tu mano, hermano, levanta, aprovecha. Mira que hoy día está el Señor Jesús aquí. Y no porque levanten la mano el Señor se va a dar cuenta que tiene necesidad. Él ya lo sabe. Él ya te vio. Ahora, en segundo lugar, entonces Él la llama. Él la llama. ¿Y no es esto acaso lo mismo que espiritualmente sucede en nuestras vidas? Dios nos vio en nuestra necesidad, estábamos perdidos en delitos y pecados, y Él nos vio y nos llamó. Más aún, envió a su Hijo para salvarnos. Cuando usted y yo leemos la palabra de Dios allí en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30, es increíble lo que dice allí. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea, y esto me gusta mucho, el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Me sigues, hermano querido? Dios ya nos ha justificado y pronto viene la glorificación.
Cuando la trompeta suene y subamos al cielo, hermano querido, vamos a ser glorificados, tal como el Señor Jesús cuando resucitó de entre los muertos con un cuerpo glorificado. En tercer lugar, Jesús le habló a esta mujer. Primero la vio, la llamó y ahora le habló. Le dijo: quedas libre de tu enfermedad. ¿Qué hizo? La mujer estaba entre medio de todas las otras mujeres. La llamó, porque primero la vio, la llamó, la mujer vino, se puso delante y después le dijo: quedas libre de tu enfermedad. ¿Qué habrá pensado aquella mujer en su corazón cuando escuchó las palabras del Señor Jesús? Porque hasta ese momento nada había pasado. Usted debe entender, él la vio, la llamó, nada pasaba todavía. Ella pasó encorvada totalmente. Él le dijo: eres libre de esa enfermedad, y nada pasaba totalmente. ¿Qué pensaría esa mujer cuando Jesús le da esas palabras? Piense por un momento, ¿qué habrá pasado por su mente? Quizás lo mismo que pasa en su mente cuando decimos que el Señor está obrando y sanando. Usted dice: ¿y a dónde estará? ¿Dónde estará? Quizás esta mujer se preguntó a sí misma: ¿y esto de qué me sirve? La vio, la llamó, le dijo: eres libre de la enfermedad, pero aún no pasaba nada. Probablemente muchos en la concurrencia, cuando vieron todo esto, escucharon todo esto dentro de sí mismo, tienen que haber pensado algo similar. ¿De qué le sirve que le digan a esta mujer: eres libre de tu enfermedad? Son palabras lindas, de buena crianza, un buen deseo, un buen propósito, un buen anhelo, pero no ha pasado nada. Pero aquí viene lo extraordinario. A mí me encanta porque el Señor siempre anuncia lo que va a hacer, ¿sí? Porque sabe que somos torpes nosotros, nos cuesta entender. Entonces Él siempre anuncia lo que va a venir. ¿Y qué es lo que faltaba aquí? Solo el toque. Entonces todo cambió cuando el Señor Jesús puso las manos sobre ella y el milagro ocurrió. ¡Pah! Extraordinario. Y ahí comenzó la mujer a enderezarse. Yo no sé cómo habrá sido, mi mente no alcanza a entenderlo, cómo fue. Y comenzó a enderezarse. No sé si causó dolor en ella o no, no tengo idea. Pero comenzó a enderezarse y quedó erguida derecha. Todo cambió allí. El maestro puso las manos sobre ella y fue sanada. Cuando vemos al Señor Jesús obrar, muchas veces el Señor, cuando ponía las manos sobre los enfermos, eran sanados, a veces algunos sin palabras. Hubo sanidades que se produjeron por su palabra, sin la mediación del toque, sin haberles tocado, o sea, de diferentes formas. El Señor Jesús pudo haberle dicho de lejos, ahí donde estaba atrás, la mujer allá atrás, le dijo: eres libre de aquel azote, sé sana. Y pudo haberse ocurrido el milagro inmediatamente. Pero ¿por qué la llamó adelante? ¿Por qué la hizo frente a todos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quería popularidad? No, Él simplemente quería mostrar su amor por esta mujer. ¿Qué podemos decir sobre las manos de Jesús de Nazaret? Esas manos tienen la delegación total de la autoridad de su Padre. Donde Él pone las manos, no hay demonio, no hay diablo, no hay enfermedad que pueda permanecer, porque el poder de Dios está allí. Aleluya. Juan dice algo impresionante allí en el capítulo 13, versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Mira eso. Y que había salido de Dios, que Él había salido de Dios y Él iba a Dios. Así que aquí hay problema. Por eso Él
hacía la obra que hacía porque sabía quién era, sabía lo que tenía. ¿Sabes tú lo que tienes? Jesús mostró, hermano querido, su completo dominio de la enfermedad y de la deformidad, sin importar si la causa fuera espiritual o física. Él sencillamente imponía las manos, oraba por los enfermos, los libertaba, rompía todo yugo de esclavitud. Y esta mujer que estaba doblada, encorvada, fue sanada por el Señor Jesús. Y ella pensó lo maravilloso que fue la decisión esa mañana de haber ido a la sinagoga, o esa tarde. Feliz de haber decidido ir a la sinagoga ese día sábado, ese día de reposo. Hasta ahí extraordinario. ¿Quién puede oponerse a todo eso? Pero aquí es donde entra en escena este indignado jefe de la sinagoga. Y siempre hay gente así, ¿no? No a su lado hoy día, pero debe haber gente. Siempre hay gente así, indignados. Lucas habla y en el versículo 14 dice: pero el principal de la sinagoga, enojado, ¿cómo estaba? Enojado de que Jesús hubiera sanado en el día de reposo. Él dice a la gente, no a Jesús, a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Esto es como decir, oye, o sea que cualquier día yo puedo venir y tú me sanas. Mira lo que se estaba atribuyendo el jefe de la sinagoga. Aquí puede sorprender que el principal de la sinagoga estuviera tan molesto por un milagro. ¿Quién se enojaría aquí por un milagro? ¿Alguien se enojaría por un milagro? Depende a quién le suceda el milagro. Claro, porque la envidia dice, mire, justo a ella Dios la sanó. A él Dios lo sanó, a él, justo a él. Más merecía yo, dice usted. Y ahí empiezan los problemas, ¿no? Entonces vemos aquí que está molesto por un milagro tan maravilloso, tan extraordinario. Pero es importante aquí recordar cuán fuertemente muchos de los judíos se apegaban a sus leyes y a sus costumbres sabáticas. Eran religiosos, y los religiosos son así, dogmáticos, se apegan a su ley. Entonces estaba enojado. ¿Con quién estaba enojado? Con Jesús, porque había sanado en el día de reposo. Pero en el fondo se hubiera enojado igualmente si Jesús lo hubiera sanado el viernes, el jueves, el miércoles o cualquier día en la sinagoga. El asunto era que no quería que Jesús sanara a nadie, porque ellos perdían su autoridad. Entonces aquí lo que encontró sencillamente es un pretexto para decir lo que Jesucristo ha hecho de alguna manera que no es correcto. Es día de reposo. Entonces el principal de la sinagoga no tenía la capacidad o no tenía la autoridad para sanar en cualquier día de la semana. Él no la tenía, porque si hubiera tenido, ya se hubiera sabido que en esa sinagoga había milagros. Sin embargo, objetó que Jesús hiciera en día de reposo un milagro. Entonces vemos aquí que Jesús responde, me encanta. Entonces el Señor, ¿qué hizo? ¿Qué dice ahí? El Señor lo reprendió. Algunos dicen el Señor no era muy amoroso. El Señor era tan lindo, tan amoroso, palabras tan amorosas. No, aquí dice el Señor lo reprendió. ¿Y cómo le dijo? Hipócrita.
Déjeme decirlo de nuevo: hipócrita. Hipócrita. O sea, tiene que haber sido fuerte lo que el Señor dijo ahí. Porque como Él se lo dijo a toda la congregación, el Señor no le iba a decir hipócrita. No, hipócrita. Y Él le dice: cada uno de vosotros son hipócritas. No desatan el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar esta ligadura en el día de reposo? Entonces, al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Aquí vemos que Jesús no respondió con gentileza. Así que no me vengan a decir a mí, por favor, ese pastor, guarde la compostura. A veces hay que decirle algunas cosas a algunos. No respondió con gentileza, sino que lo hizo con autoridad. Se enfrentó aquí al principal de la sinagoga, que por supuesto valoraba enormemente las, ¿cómo llamarle así? Extensiones extremas de los mandamientos bíblicos, más que el poder compasivo y la transformación que Dios podía hacer a través de Jesús para sanar a una mujer que estaba afligida. Entonces la hipocresía es condenada aquí claramente por nuestro Señor Jesucristo y al mismo tiempo es condenada por la Escritura. ¿Sabe usted que en algunos círculos de la sociedad este pecado se ha llegado a admitir como una necesidad? Increíble. Algunos políticos, usted ve a los políticos, ¿no? Cuando son interrogados sobre cierto tema o que tienen que responder ciertas preguntas a la audiencia que los está escuchando, por supuesto, y les preguntan sobre un tema polémico, ellos van a responder de acuerdo con la manera que puedan tener más votos y más popularidad. Ellos no van a ser honestos, se van a ir por las ramas y no van a responder porque no quieren perder votitos. Pero aquí el Señor Jesús habló terminantemente en contra de la hipocresía. El Señor Jesús no le interesaba qué opinara el jefe de la sinagoga, si le iba a tener buena o no, ya le tenía mala. Que le siga teniendo mala no es un problema. Entonces la respuesta del Señor Jesús fue simple: si puedes ayudar a un animal en el día de reposo, ¿por qué no puedes ayudar a una persona que sufre en el día de reposo? Entonces Jesús dio varias razones muy convincentes por las cuales era apropiado, adecuado mostrarle misericordia y al mismo tiempo hacer misericordia y ayudar a una persona. Esta era una mujer hecha a la imagen de Dios, y porque era una mujer y no un hombre, no es que fuera más o menos digna de atención o de preocupación. Jesucristo se refiere a ella como hija de Abraham. Recuerde usted que los judíos eran muy celosos en ese sentido. Somos hijos de Abraham. Y no había título más alto que un israelita pudiera tener que ser llamado hijo de Abraham. Entonces todos los israelitas se consideraban hijos de Abraham, pero Jesús de Nazaret la llama una hija de Abraham, en el sentido de una mujer de fe, como Abraham también fue un hombre de fe. Además, esta mujer era alguien que Satanás había atado y estuvo afligida durante 18 años. O sea, el tiempo suficiente para sufrir muchísimo y atraer la compasión de Jesús y también de los demás. Aquí vemos claramente que el Señor Jesús consideraba a Satanás como una persona real, con capacidad para, no sé cómo llamarle, para tentar e insinuar ideas contrarias a la voluntad de Dios, con la habilidad de actuar en forma
activa combatiendo el propósito de Dios. Entonces, con respecto a esta mujer, se nos dice que Satanás la había atado por 18 años. Sigo en este punto. Y el Señor le dejó claro, muy claro al principal de la sinagoga, que el milagro debía hacerlo en ese día, porque esa era la oportunidad para hacerlo. No se puede dejar para el siguiente día, es lo que estaba diciendo Jesús. No era una opción, había que hacerlo en ese momento. Y lo mismo debe pasar en las cosas que tenemos que ver nosotros en nuestra vida espiritual o en la iglesia. ¿Cuántas veces en nuestra vida o en la iglesia misma hay necesidades que cubrir y que tienen que ser solucionadas de inmediato? Pero es muy fácil decir, lo haremos mañana. Y ese día nunca llega. Entonces a esa mujer que hacía 18 años que estaba enferma, había que sanarla en ese mismo día. Y observen aquí que Jesucristo no oró para determinar si había que hacerlo o no. Seguramente al hablar con su padre, al empezar el día, tiene que haberle comentado que él quería hacer su voluntad, que iba a encontrar los motivos para hacer su voluntad. Las escrituras nos enseñan allí en Proverbios capítulo 3, versículo 27 y 28, dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Hermano querido, no podemos actuar de esa manera. Entonces termina la historia diciendo: cuando él decía estas cosas, todos sus adversarios se avergonzaban, y todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas que él hacía. Miremos las dos reacciones de los seres humanos. Dos reacciones que están ligadas, por supuesto, a la acción de nuestro Señor Jesucristo. Unos lo rechazaron y se avergonzaron, y otros se regocijaron. No sé en qué grupo está usted. Notemos aquí, hermano querido, que la Escritura nos habla de sus adversarios. Hoy también, y es una realidad, hay muchos que se oponen y obstaculizan el poder del Señor, y eso es una triste realidad hoy día. Toda la creación debería reconocer la superioridad de Cristo Jesús, pero muchos no quieren hacerlo. Pero llegará el día, y esto me gozo, llegará el día donde todos deberán postrarse ante Dios. Pablo le dice a los filipenses, capítulo 2, versículos 10 y 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Aleluya. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Déjame cerrar con este mensaje. ¿Qué podemos aprender de esta mujer? Primero, ella buscó escuchar la palabra de Dios. Nunca te quedes en casa, porque cada vez que oyes la palabra de Dios, Dios te direcciona. Pese al dolor de esta mujer, pese a lo que vivía por 18 años, las dificultades para movilizarse. Hermano querido, siempre sabemos que cuando perdemos algo lo extrañamos montón. Y esta mujer no tenía la habilidad, tenía dificultades para movilizarse, pero aún así asistió a la sinagoga, esperando escuchar lo único que sería una medicina para su corazón: esperanza, anhelo. Buscó ayuda en el lugar correcto.
Y la palabra de Dios es la fuente de fortaleza en medio del dolor. Segundo, esta mujer respondió al llamado del Señor. No le importó la opinión de los que estaban presentes. Imagínate, es que me da vergüenza, es que cómo voy a ir yo adelante allá y Él me está llamando, pero no, a mí me da vergüenza. Ella escuchó que Jesús la llamó y fue a Él. Dios espera que nos presentemos delante de Él tal y como somos. Y solo Él tiene el poder de entender, y escúcheme bien, y de enderezar todo lo torcido de nuestra vida. Esta mujer experimentó el toque de Jesús. El Señor puso sus manos sobre ella y fue libre de esa carga y de su enfermedad. Dios quiere obrar de la misma manera en tu vida y en mi vida. Él quiere, como el alfarero, tomar el barro en sus manos y formarte, enderezarte, corregirte, hacerte útil. Pero la pregunta en esta noche, al cerrar este mensaje: ¿qué es lo que las manos de Dios deben tocar en tu vida? ¿Qué es lo que las manos de Dios deben enderezar en tu vida? Probablemente físicamente no estés encorvado, no estés chueco, no estés doblado, pero quizás espiritualmente lo estás, quebrado, doblado, y Él lo sabe. ¿Qué es lo que las manos de Dios deben tocar en tu vida? Cuando esta mujer fue tocada por el Señor, el milagro se realizó. Y debes entender que el propósito de nuestra vida entera es que le demos la gloria a Dios, esa gloria que Él merece. Y esta mujer lo entendió, porque cuando ella se enderezó, lo que hizo inmediatamente fue darle la gloria a Dios. Estemos enfermos físicamente o estemos enfermos espiritualmente, debemos disfrutar la libertad que el Hijo de Dios nos da. Ese día sus adversarios fueron avergonzados, quedaron en evidencia que eran falsos, que la hipocresía los dominaba y que no eran honestos. En esa sinagoga quedaron unos hombres enfurecidos porque aborrecían la verdad y aborrecían la luz. Aquella mujer volvió a su casa caminando como hacía muchos años atrás, antes de estar encorvada. Llevaba una gran sonrisa en su rostro, porque ella sabía que Dios, por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, había actuado en su vida y había derramado sobre ella la misericordia de Dios. Ahora podía caminar con la frente en alto y podía mirar hacia el cielo, y el pueblo se regocijaba por la victoria que esta mujer había alcanzado a través de Jesús. Quizás hoy tus problemas y tus dificultades te tienen aplastada, doblada, quebrada, o te tienen doblado y quebrado. Pero Jesús está aquí en esta noche y Él te ha visto, porque aunque te has sentado lo más atrás posible, dando a entender que no quieres que nadie sepa lo que vives, Él ya lo sabe. Él te conoce y Él sabe lo que necesitas. Él sabe tu necesidad, y el único que puede cubrir esa necesidad se llama Jesucristo. El único que puede cambiar eso se llama Jesucristo. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales
donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.